Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a echar un vistazo a la historia entre muggles y magos. Cuando abrimos los libros de historia y echamos un vistazo a los famosos eventos y conflictos entre muggles y el mundo mágico, nos sorprendemos con lo que encontramos. Antes del Estatuto Internacional del Secreto, que se estableció en el año 1692, los magos no eran exactamente desconocidos. Aunque en esa época muchos consideraban que los conceptos de magos y brujas eran algo fantasioso, muchas personas tenían experiencia de primera mano con miembros del mundo mágico. De hecho, en diferentes lugares del mundo, en distintas épocas, hubo países que fueron sumergidos por completo en locura antimágica, que amenazaron con destruir a cada hombre, mujer y niño que usara magia en su comunidad. Hoy vamos a echar un vistazo a esos eventos, analizar su legado y simplemente discutir la historia entre muggles y magos. Si pensamos en el mundo moderno, el hecho de que los muggles y los magos no se mezclen es algo que damos por hecho. Después de todo, el Ministerio de Magia ha trabajado sin descanso durante siglos para que su comunidad se mantenga en secreto. Pero si regresamos en el tiempo, a los primeros registros, tenemos un panorama completamente diferente. En la historia del mundo mágico, el registro más antiguo del que se tiene conocimiento es del año 382 a.C. Es el año en el que el ancestro romano de Garrick Ollivander, el fabricante de varitas del callejón Diagon en Inglaterra, creó su primera sucursal en la Roma antigua. Hay más de 1000 años entre esa fecha y el siguiente evento en los registros mágicos. Si tenemos que intentar averiguar qué sucedió y cómo es que el mundo mágico interactuó con los muggles en esa época, tenemos que jugarle al detective. En algún momento durante el siglo X, los 4 fundadores de Hogwarts nacieron. Después de conocerse, fundaron el colegio en una región remota de Escocia, pero esta unión no duró para siempre. Con el tiempo, la intolerancia de Salazar Slytherin y su odio por los muggles y sangre sucia creció a un punto crítico. Cuando los otros 3 fundadores decidieron que no podían tolerarlo más, Slytherin decidió irse y continuar su estudio de la magia por su cuenta. Cuando vemos de cerca la vida de Slytherin, descubrimos que su odio por la gente no mágica de Bretaña era más complicada que un simple prejuicio. Fue una reacción directa de lo que sucedía a su alrededor. En los registros muggles de esa época, se escribía casi de manera exclusiva sobre criaturas mágicas, magos y brujas como seres perversos. Y con el ascenso del cristianismo en toda Europa, las historias muggles fueron atacadas por los monjes y los teólogos. Al no permitir que otra estructura de poder se pusiera en el camino de su autoridad como iglesia, los clérigos declararon la guerra contra estas escrituras paganas. Muchas de ellas fueron conectadas con el mismísimo diablo. Incluso antes de los juicios de Salem en el siglo XVII, la pena por usar magia era la muerte. El prejuicio de Salazar, aunque era problemático para los sangre sucia en Hogwarts, tenía cierta justificación. En las eras oscuras y luego en la Edad Media, los magos y brujas siguieron cruzando la línea entre ambas comunidades. Las leyes sobre ocultarse de los muggles no eran tan estrictas como serían después en el siglo XVII, cuando se fundó el Ministerio de Magia. En estos tiempos, los humanos no mágicos parecían estar al tanto de que existía un mundo mágico. Frecuentemente, las fuentes muggles describen a dragones, mantícoras y otras bestias feroces que atacaban a sus comunidades. Incluso la historia oficial del Ministerio de Magia dice que una de las razones por las cuales reubicaron a criaturas mágicas a reservas fue, al menos parcialmente, debido a la cacería por los no mágicos. Mientras los magos y brujas podían defenderse con el dominio de hechizos y las pociones, los muggles antes de la Revolución Industrial difícilmente podían acceder a armas que pudieran acabar con seres mágicos. Conforme pasaron los años y las cacerías de brujas aumentaron en todo el mundo, la comunidad mágica internacional se conectó cada vez más. Al intentar construir su colectivo internacional, su liderazgo no pudo salvo preocuparse por el incremento en el número de cacerías y ejecuciones contra magos y brujas. En los 1300, en respuesta a la popularidad de la quema de magos y brujas en las hogueras, se desarrolló el encantamiento congelador de llamas. Antes de esto, los magos y brujas podían simplemente quemarse hasta la muerte como cualquier otro ser humano. Pero, si usaban este encantamiento, eran invulnerables al fuego,
y de hecho hacía que las llamas se sintieran placenteras. Mucho después, en 1492, Nicholas de Mims y Porpington terminó en el lado no deseado de un hacha. Justo un día antes, había estado junto a una mujer noble, Lady Grieve, y cuando intentó arreglar los dientes de la pobre mujer, le dejó unos enormes colmillos en su lugar. Fue fácil para las autoridades locales darse cuenta de que era un mago. Lo arrestaron, enjaularon y decidieron cortarle la cabeza en la mañana. Como descubrieron los estudiantes de Hogwarts mucho después, cuando el fantasma de Nicholas contó su historia, al verdugo le llevó 45 intentos cortarle la cabeza a Sir Nicholas. Pero incluso así, un pequeño fragmento de carne se aferró a su cuello. 50 años antes, una mujer francesa llamada Lisette de Lapin fue descubierta usando magia y fue condenada a muerte. Pero a diferencia de Nicholas, a Lisette no le quitaron la varita antes de ser enviada a la cárcel. Mientras esperaba la muerte, se transformó en un conejo blanco y saltó de su celda. Estas cacerías de usuarios de la magia continuaron. La persecución de magos y brujas presentó otros problemas por parte de la comunidad no mágica. Durante esta época, el Quidditch se volvió el deporte más popular en la juventud de los magos. Pero el ver a jóvenes volando por los cielos con sus escobas frecuentemente provocaría histeria entre los muggles. Y esto con el tiempo llevó a una mayor cacería de brujas y a ejecuciones. Para combatir esto, los oficiales de Quidditch declararon que no se podría jugar ningún partido a 50 metros como mínimo de cualquier lugar donde vivieran muggles. Cuando esto no fue suficiente, se aumentó el límite a 50. Pero incluso así, los muggles se encontraban con un juego de vez en cuando. El límite de los 100 metros fue incrementado al máximo. El Quidditch no podría jugarse en ningún área donde los muggles pudieran verlo, y el castigo por romper la regla era bastante severo, incluso para estándares medievales, aunque muchos magos y brujas de esta era no elegirían otra época para vivir. En el siglo XV, una astuta bruja llamada Hannah Cockleford usó su habilidad para los encantamientos para sabotear a unos nobles de la región. En este momento, durante una justa pública entre el despreciable conde de Ponchley y un niño, Hannah lanzó un encantamiento para proteger al niño. La fuerza del impacto mandó al conde a volar y disminuyó sus capacidades mentales a las de un niño durante toda su vida. El haber intervenido en asuntos muggles debió haber sido algo gratificante. Si brujas como Hannah hubieran vivido mucho después, durante la época del Ministerio de Magia, hubieran tenido grandes problemas por sus intentos de impartir justicia. En el siglo XVII, el choque entre el mundo mágico y el de los muggles parecía estar en su punto máximo. En el Nuevo Mundo, los juicios de las brujas de Salem iban con viento en popa. Durante 2 años, los puritanos que vivían en Salem condenaron a casi 2 docenas de brujas por horribles crímenes. Aunque muchas personas que enfrentaron a la muerte no eran miembros del mundo mágico, algunos sí lo eran. Eran brujas. Y esto, junto con las cacerías de brujas propias de Europa, llevó a que tuvieran que tomarse decisiones en el liderazgo de Inglaterra. Al mismo tiempo, algunos de los ancestros de Mary Lou Barebone desfilaron por el continente como miembros de los rastreadores. Eran brujos renegados que aceptaban cualquier tipo de trabajo por dinero, desde ser cazarrecompensas hasta vender inocentes brujas a puritanos locos que querían matar a usuarios de la magia. En el mismo siglo, un mago criminal atemorizó a los muggles en Inglaterra. Al usar un encantamiento especial, un ladrón llamado Eldon Elsrickle se dedicó a robar en Londres. Robó más de lo que jamás necesitaría, antes de morir a manos de su propio Nundu. Todos estos eventos llevaron a la comunidad mágica a firmar el Estatuto Internacional del Secreto, que declaraba que todos los seres mágicos debían ocultarse de los muggles. Este fue el último intento desesperado de los líderes del mundo mágico por intentar protegerse a sí mismos y a sus hijos de las persecuciones a manos de los que no eran mágicos. Después de todo, ya habían suplicado al rey Guillermo III y a María II para que implementaran nuevas leyes para proteger a magos y brujas, pero se negaron. Con este nuevo estatuto, la violencia contra los magos disminuyó considerablemente. La larga lista de nuevas reglas incluía usar ropas muggles cuando estaban en público e impedía que los magos participaran en deportes muggles.
Así, las vidas de los magos y brujas se apagaron un poco. Muchas familias destacadas, incluidas los Malfoy, se quejaron de que no tendrían que vivir de esta forma, escondiéndose de la gente que consideraban inferiores, pero los resultados eran claros. Por primera vez en siglos, las cacerías de brujas comenzaron a bajar, y los arrestos por el uso de la magia estaban en mínimos históricos. La nueva institución, el Ministerio de Magia de Gran Bretaña, y sus similares en el mundo, permitieron que cada nación tuviera cada comunidad mágica oculta. Y aunque de vez en cuando algo sucedía, no era nada que unos pocos encantamientos desmemorizantes no pudieran resolver. Desde el siglo XVIII hasta la era moderna, las vidas de los muggles y los magos han estado separadas de manera exitosa, al punto de que los muggles, a grandes rasgos, consideraban a los magos, brujas y criaturas mágicas solamente cuentos de hadas. Y eso es todo por este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.